La exposición Benito Pérez Galdós, La verdad humana, se realizó en la Biblioteca Nacional hace unos meses y hace relación precisamente a esa vertiente tan importante de Benito Pérez Galdós como escritor, pero sobre todo como un investigador de la personalidad humana, como alguien que va más allá de lo que otros ven y es capaz de descubrir qué es lo que mueve a la gente, qué es lo que realmente sienten, qué es lo que comprenden, qué es lo que entienden, qué es lo que piensan, y no solo la gente de su tiempo, sino la gente de todos los tiempos posibles. Estamos hablando que la personalidad humana no ha cambiado nunca, se sigue moviendo por el amor, por el odio, por el dinero, por el interés, por diferentes cuestiones que también descubrió y que también investigó Benito Pérez Galdós. Por eso el título de La verdad humana. Vamos con ello. Galdós, físicamente hablando, era una persona muy desgarbada, era alto para lo que era la época. Sí que es verdad que arrastraba ciertas enfermedades que había tenido en la infancia, lo cual le hacían que fuera pues bastante delgadito, podemos entender. Además hay que pensar que él andaba muchísimo de un lado a otro en Madrid, cuando visitaba alguna ciudad de una parte a otra, y también que los últimos años de su vida los pasó completamente ciego, una ceguera que ya le empezó allá por finales del siglo XIX y que sin duda se la acentuó a partir del año 1910. También sufrió una hemiplegia y quedó paralizado completamente de mitad de cuerpo hacia abajo. Sin embargo, en cuestión psicológica o como personalidad, podemos hablar que Galdós era un personaje muy tímido, a pesar de tener muchos amigos y muy buenos amigos. Sí, era un personaje muy tímido, muy callado, prácticamente no hablaba. Era muy pensativo, siempre estaba metido en sus asuntos y sobre todo investigaba muy bien a la gente porque siempre estaba muy callado. Acudía frecuentemente al Retiro y en aquellos bancos que son bancos dobles que hacen hacia dos lados, que hacen como una S, pues siempre apoyaba la cabeza hacia atrás y escuchaba las conversaciones de las parejitas románticas que estaban charlando de sus cuestiones, o por ejemplo siempre acudía a los cafés y se juntaba siempre al lado de la mesa más bulliciosa para escuchar las tertulias sin tener que, lógicamente, intervenir en ellas. Esta era su madre, Dolores Galdós. Dolores Galdós era una mujer de origen vasco, ella había nacido ya allí en Canarias, pero sin embargo su familia era de origen vasco y es una mujer seria, firme, adusta, se la ve perfectamente en su personalidad como estáis apreciando en esta fotografía. Su marido y el padre de Galdós es Sebastián Pérez, que le tenemos aquí. Le tenemos vestido de militar. Realmente era campesino, era agricultor. Era un agricultor de clase media, podemos entender, media-baja. Sin embargo, al llegar la guerra de la independencia, participó en esta guerra y recibió una data, una compensación por esta guerra y unos territorios, una casa con unos terrenos para poder dedicarse a la agricultura. Por eso se convirtió no en latifundista, pero sí en un agricultor, podemos entender, bien considerado. La que estáis viendo abajo a la derecha es la casa de Galdós, es la casa natal de Galdós, era una casa muy grande. Pensad que la familia de Galdós era muy amplia, él era el último de una familia numerosa y de hecho, fijaos en la cuestión, es que su hermana mayor le sacaba 19 años a él. De hecho, su hermano mayor, también el segundo en la línea de sucesión, como si dijéramos, fue el que hizo de padrino de Galdós en el bautizo. Bueno, pues su casa, la zona donde vivió, las casas el barrio donde vivió, allí en Las Palmas de Gran Canaria. Él, como sabéis, nace en 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, el último de una familia numerosa y siempre fue pues muy criado por sus hermanos también y muy tratado de esta manera. Aquí tenemos a un Galdós ya joven, pero bueno, en una edad adolescente, como si dijéramos. Es un retrato hecho por su amigo Miguel Massieu, también de Las Palmas de Gran Canaria, y podemos hablar brevemente que Galdós estudió en el Colegio de los Agustinos, allí en Las Palmas de Gran Canaria. Era un colegio, a pesar de ser religioso, digo, para el siglo XIX, muy avanzado, con unas técnicas y unos progresos, unas metodologías bastante avanzadas al respecto. Aprovechó mucho esta enseñanza, aunque se dice que Galdós no era buen estudiante, siempre
siempre estaba en la parra, como se cuenta, o siempre estaba despistado, pero sin embargo su inteligencia superior a la media le llevó a sacar muy buenas notas durante toda su vida de escolar. Posteriormente estudió también en el Instituto de la Laguna, en Tenerife, y allí sacó, por ejemplo, sacó sobresaliente en la preparación hacia el bachillerato. De hecho, allí en Las Palmas de Gran Canaria ya empezó a conocerse intelectualmente. Empezó a escribir en periódicos como este que tenéis aquí, El Omnibus, uno de los periódicos más importantes de allí de Canarias, y allí realizó varios artículos. Ya había sido director de la revista y del periódico de su colegio y de su instituto, y por eso pues ya empezó a entrar en contacto con las élites intelectuales de las islas. Por ejemplo, en el Ateneo de Las Palmas ya era muy conocido y era uno de los miembros más representativos, pero tuvo que marcharse de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí le tenemos en un retrato realizado ya en Madrid. Con 19 añitos se plantó en Madrid. ¿Por qué? Resulta que se enamoró de su prima. Se enamoró de una tal Sisita, era prima suya, y claro, sus padres no vieron bien aquella relación, y la madre de Galdós, Dolores Galdós, como hemos visto, es la que obliga que Galdós tenga que marcharse de Las Palmas de Gran Canaria y la manda con unos tíos suyos a Madrid, En este caso, pues allí se planta Galdós. Como hemos dicho, un joven Galdós con tan solo 19 años de edad. Aquí le tenemos plantado en medio de un Madrid cosmopolita, un Madrid que avanzaba muchísimo. Esto es una fotografía de la reforma de la Plaza Mayor de la Puerta del Sol, realizada precisamente unos pocos años antes de la llegada de Galdós a Madrid. Galdós llega a Madrid en el año 1862. La Plaza Mayor se acababa de reformar. Alrededor de la Puerta del Sol, alrededor de la Puerta del Sol había un montón de cafés, ya empezaba a haber rótulos de gas, empezaba a haber una vida intelectual bastante importante, y un chico de provincias como Galdós tuvo que notar lógicamente aquel choque, aquel cambio, llegar de repente a una ciudad muy cosmopolita como se estaba convirtiendo en Madrid. Este que tenéis aquí es Giner de los Ríos, que no fue profesor directo de Galdós, pero sí que fue un personaje muy relacionado con el Galdós universitario. Cuando Galdós llega a Madrid no solo es para apartarle de su prima, sino también, entre otras cosas, para que estudie una carrera. Empezará a estudiar Derecho, aunque realmente con poco interés. Al segundo año dejará los estudios. Prácticamente no pasó por las clases, solamente aprobó una asignatura, porque era lo que se le obligaba para continuar en estas clases, pero sí que tuvo profesores muy importantes como por ejemplo Fernando de Castro, y una relación muy interesante con Giner de los Ríos, como hemos hablado, que es el que le introduce en ciertos pensamientos relacionados con el krausismo, con el ateísmo, con un progreso y un avance del pensamiento bastante importante para la obra posterior de Galdós. Y dentro de esto, lógicamente, interviene muy claramente el Ateneo de Madrid. Galdós no estudió en la universidad, o no aprovechó demasiado la universidad, pero sí que aprovechó la universidad de la calle, como si dijéramos. Y él, lo primero que hizo, de las primeras cosas que hizo al llegar a Madrid, fue hacerse socio del Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid consultó muchísimos libros, asistió a muchas tertulias, conferencias, charlas, pues un montón de actividades que le hicieron crecer muchísimo intelectualmente. Aquí tenéis la biblioteca del propio Ateneo de Madrid. Fue uno de los socios más importantes del Ateneo de Madrid. Y otro de los socios, además muy amigo también de Galdós, es precisamente el personaje que tenemos aquí, Leopoldo Alas Clarín. Y es que nada más llegar a Madrid, prácticamente los dos venían de provincias, los dos llegaron muy jóvenes, sin conocer a nadie, con una mano delante y otra detrás, y enseguida se hicieron amigos, tuvieron una relación muy importante, asistieron a varias conferencias del Ateneo de Madrid y allí empezaron a charlar entre ellos y a conversar. Sí que es muy curioso que tiempo después a Leopoldo Alas Clarín le hacen una entrevista para preguntarle cómo es Galdós, como persona, cómo es íntimamente Galdós. Y Leopoldo Alas Clarín dice, pues miren ustedes, llevo con él 20 años, he comido con él todos los días prácticamente, he tomado café, he pasado todo el tiempo con él, y sin embargo lo único que puedo decir de él es que es de Las Palmas de Gran Canaria. No le he sacado nada más, no he sido capaz de que me dijera nada más. Otra de las influencias que tuvo en su época de crecimiento intelectual, podemos hablar, es precisamente Balzac, Honoré de Balzac, y sobre todo su libro
que lo tenemos aquí, Eugène Grandet. Eugène Grandet es una de las obras principales de Balzac, y es que, de hecho, esa forma satírica de escribir, esa forma irreverente, esa forma de decir lo que le apetezca sin pensar en las consecuencias, es algo que Galdós tomó muy bien de este autor. También otro personaje que influyó mucho fue Charles Dickens, y es que precisamente Charles Dickens escribe un libro que se llama Los papeles póstumos del Club Pickwick. Este libro es traducido por Galdós. Galdós lo compra en francés, ya traducido del inglés al francés, y él lo traduce del francés al español. Y la primera obra que publica Galdós, como estáis viendo aquí en el diario La Nación, son las aventuras del Club Pickwick, una traducción, pero una traducción no literal, sino literaria, más bien dicho, de la manera que Galdós quiso hacer.